Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Y en este momento pues me acompaña Larisa Martínez. Larisa viene como siempre a tratar de esos temas que a veces nos hacen temblar, y ella viene a inyectarnos un poquito de paz, dándonos luz en estos temas también organizativos y esos temas sobre todo financieros, pero muy enfocados a esa parte fiscal que por desconocimiento muchos entonces lloramos lágrimas de sangre en estos momentos que se acercan. Entonces todavía estamos a tiempo, Larisa, para organizarnos, y incluso si queremos, yo no le he dicho bienvenida porque ella es de la casa. Gracias. Ni gracias, esa formalidad de gracias por aceptar la invitación, porque ya ella es de la casa. Entramos en materia, porque es mucho lo que siempre tenemos que aprender de lo que nos trae Larisa. Larisa, estamos terminando año. Entonces es tiempo de evaluar, de ver qué pasó y de ir pensando en qué queremos. Así es. Tú nos debes desde hace mucho tiempo en hablar de un tema muy sensible, porque como decía Maggie en el segmento anterior, hablamos de negocios, hablamos de beneficios, hablamos de que es un negocio y es bueno cuando es rentable. Pero hay otro tipo de actividad en el que el beneficio es puramente social, es puramente humano, pero como estamos todavía en este mundo, en este tiempo, las finanzas se necesitan. Así es. Aún para hacer el bien, para tener salud muchas veces, para ayudar a los menos agraciados en términos financieros. Estamos hablando de estas personas sensibles que hacen organizaciones sin fines de lucro, pero necesitan para ayudar dinero que tienen que reportar. Así es. Entonces, háblanos de cuáles son esas condiciones para que esa intención de contribución, de ayuda a quienes más lo necesitan, pues sea realmente productivo, sea beneficioso y no incremente el dolor de cabeza que siempre produce el no planificarse y el no conocer esas obligaciones. Te hice una introducción muy larga para que tú arranques. Excelente. Bueno, gracias nuevamente por invitarme. Es cierto, soy de la casa y me siento súper cómoda aquí con ustedes siempre. Y bueno, la idea es, como dice, tratar de traer un poquito de información del tema que siempre nos toca conversar. Y las ONG, las fundaciones, es cierto que es muy sensible ese tema por el hecho de el objetivo por el que son creadas. Y se decía en el segmento anterior, que estuvo buenísimo, las empresas, por ejemplo, tienen un objetivo muy claro. Bueno, yo voy a establecer un negocio para poder tener lo que se llama la rentabilidad o el beneficio. En el caso de las ONG, y en eso están también las fundaciones, las iglesias, los clubes recreativos, las instituciones creadas, por ejemplo, por los gremios profesionales que también se involucran en lo que son las ONG. Pues bueno, ahí cambia, digamos, el objetivo de esa entidad. Y en ese caso, pues el objetivo es, como bien usted dice, poder hacer servicios, actividades de un bien común. Pero eso no quiere decir que ese tipo de entidad pues no lleve también una organización de esos números. Y yo diría que las fundaciones tienen un compromiso más alto con el tema de la organización numérica, mucho más alto que las empresas. Y a veces se cree que no. Se cree que porque tengo una fundación, pues puedo tener un poco de libre albedrío con el tema de las finanzas y la parte impositiva. Sin embargo, es lo contrario. ¿Por qué? Porque las empresas, pues digamos, trabajan con sus recursos propios, con los recursos que han gestionado
producto de las actividades que hacen y de los servicios o productos que venden. Los otros son donaciones. Exactamente. Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro trabajan con dinero que otro ha aportado. Entonces tú tienes un compromiso mayor, porque ese otro que dona, ese otro que cede de sus recursos, pues le gustaría saber en qué han colocado esos recursos. Y entonces las ONG pues tienen un compromiso mayor de tener esos números gestionados, planificados, organizados, debidamente presentados, que por eso es que las ONG pues también tienen que hacer estados financieros. Sí. Como las empresas, igualito. Las ONG también tienen que presentar la parte impositiva. Hay impuestos que las ONG tienen que presentar. Y bueno, se dice que, bueno, como soy una organización sin fin de lucro, pues no tengo ese compromiso. Pues sí, es mucho mayor todavía. Esas personas que donan, esas personas que ceden de sus recursos, pues tienen derecho a saber en qué y dónde se colocan esos recursos. Y de hecho, parte de los anexos, por ejemplo, que tiene la declaración de impuestos de las ONG, que es la ISFL 01, pues precisamente cuando uno coloca las donaciones, pues les cuento, esas donaciones tienen que ser colocadas con el nombre de quien donó, de qué tipo se hizo esa donación, si se hizo en efectivo, si se hizo en especie. En especie quiere decir, por ejemplo, bueno, yo no tengo dinero para donarte. Pero te doné un local. Te doné unas mesas, unas sillas. Exactamente. Material gastable. Material gastable. Eso yo tengo que reportarlo. Eso yo tengo que indicarlo. Y cuantificarlo, correcto. Entonces, incluso la fecha en la que se hizo esa donación. Hay que colocarlo también. El destino, me imagino. El destino de esa donación, que ahí viene el anexo, digamos, de los gastos. Es decir, igualito que en una empresa, cuando nosotros hacemos la segregación de los gastos, que decimos, bueno, en las empresas se gastó por salario, o se gastó por energía eléctrica, o se gastó por viaje que hubo que hacer para gestionar cualquier cliente, o se gastó en alquiler, pues así mismo las ONG tienen que clasificar el uso del dinero en ese tipo de gastos. En los servicios, si tiene un local, la luz, el agua, el teléfono, la limpieza. Correctamente, el alquiler del local, en cualquier cosa que hayan, pues gastos de reparación. Correctamente. O adquisiciones, que sea un aire acondicionado, que sea una silla. Correctamente. Y bueno, es importante que las ONG pues sepan que ese tipo de estructura también para ellas existe. Hay mucho desconocimiento en las ONG en la parte impositiva. A veces se cree que porque yo soy una fundación, soy una iglesia, soy un gremio, que es la parte de las instituciones, de las ONG, de los profesionales, o soy un club recreativo, pues no tengo compromisos fiscales. Pues sí, las ONG tienen compromisos fiscales. Explícame eso bien, porque se supone, o sea, la idea que yo tenía es que si yo solamente soy una vía para esos recursos, canalizar esos recursos, se supone entonces que mi finanza al final del año yo debo quedar en cero. Bueno, si no quedo en cero, pues entonces yo tengo que, ese excedente, porque por ejemplo en el caso de las empresas, y es una excelente pregunta, muy buena, en el caso de las empresas, ese, digamos, sobrante es lo que nosotros le llamamos la ganancia. Pero en el caso de las ONG, ese sobrante es un excedente. Digamos, yo tuve más donaciones que lo que gasté en el año. Pues se supone que ese excedente para el año siguiente es, digamos, con lo que yo voy a iniciar el presupuesto del próximo año. O sea, yo debo colocarlo como un excedente del año, por ejemplo, 2024, y debe ser parte de lo que yo tenga en el 2025. No hay, digamos, una exigibilidad de que yo tengo que gastar todo lo que ingresa, sino que yo tengo que clasificarlo debidamente de dónde viene y también tener muy claro dónde lo coloqué. Y ese excedente, pues lo que yo voy a usar para el año siguiente. El hecho de que esas donaciones vengan de personas particulares o, por ejemplo, a través del Estado, ¿tienen un manejo diferente? Sí, de hecho, ha sucedido en nuestro país. Este año fue un boom en eso. Muchas de las fundaciones que recibían subvención del Estado, pues se les retiró esa subvención.
Y lo que pasa es que la ley es muy clara. La ley 122.05, que es la que regula las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro, es muy clara y dice que cuando tú no recibes, por ejemplo, subvención del Estado, pues tus informes son informativos. Tus temas de impuesto y tus temas de contabilidad son informativos, simplemente para saber dónde colocaste, digamos, las donaciones que recibiste. Pero si tienes subvención del Estado, pues entonces el compromiso es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el Estado regula que realmente, y supervisa y audita, que realmente los recursos que te fueron destinados, pues tú lo utilizaste. ¿Fueron utilizados para lo que Claro. Por correctamente, supuesto. o sea, para lo que estaban destinados. Claro, de hecho, el Estado tiene plataformas digitales donde tú tienes que especificar esos fondos que tú estás solicitando, dónde lo vas a colocar, en cuáles partidas lo vas a colocar. Y tienes que ser muy claro. Por ejemplo, tienes que detallar las partidas de tecnología, si vas a invertir en tecnología, la partida de capacitación, si lo vas a usar en capacitación, la parte administrativa, porque las fundaciones sin fines de lucro pues también tienen un gasto administrativo que cubrir. Tú tienes que ser específico. ¿Cuántos empleados vas a tener? ¿Cuántos son fijos? ¿Cuántos son voluntarios? Sí. ¿Cuánto vas a destinar para ese salario de esos fijos y esos voluntarios? ¿Cuánto vas a gastar en energía eléctrica? ¿Cuánto vas a gastar en alquiler? Si vas a destinar esos fondos para un proyecto en específico, hay que clasificar cuáles son los distintos gastos que va a tener ese proyecto. Eso entiendo muy bien y es muy interesante. Vamos a hacer una pausa en este momento. No se vayan, que esto por lo menos a mí me está trayendo mucha claridad, porque hay mucha gente que vamos a poner una fundación para poder evitar impuestos. Espérense, vayan despacio. Vamos a ir a Larisa para que no se metan en ¿cómo que dice? De 11 varas. En camisa de 11 varas. En camisa de 11 varas. No se vayan. Regresamos seguido. Gracias por permanecer con nosotras, con Larisa Martínez y conmigo, hablando de ONG y del manejo financiero. Y se lo decía al despedirme, si ustedes creen que haciendo una ONG es un chanchullo para evadir impuestos, no se metan en ese lío que ahorita se les va a complicar el juego. Porque la responsabilidad es de todos, y más como decías, en ese tipo de actividades donde no ha sido fruto de tu trabajo, sino del trabajo de otros y de otros empresas y personas, pero también de cuando tienen subvención del Estado, ha sido del trabajo tuyo, del mío, que pagamos los impuestos y que lo donamos para una buena causa. Así es. Y necesitamos saber quienes donamos, ya sea de manera directa o a través del dinero que aportamos al fisco, saber que han sido bien invertidos. Así es. Eso es como el gobierno. Así es. Por eso los presidentes hacen rendición de cuentas. Tienen que decirnos a nosotros, porque nosotros... De hecho, así se llama el informe que debe hacer las fundaciones, así mismo se llama, rendición de cuentas. Así mismo, donde hay que colocar pues esas donaciones que fueron recibidas por parte del Estado y en la parte del gasto, donde coloqué, en qué clasificación del gasto coloqué esas donaciones. Ok, pero me imagino que para ese tipo de instituciones difiere un poco a las empresas que ya son para fines de lucro. Difiere el asunto del porcentaje que deben aportar. ¿De qué depende, Larisa? ¿De qué depende, digamos, la donación? No, la donación no. El gravamen que le hacen. Bueno, las fundaciones, donar en una fundación, el atractivo, digamos, para las empresas, es una reducción de impuestos sobre la renta que se tiene cuando yo hago donaciones a instituciones sin fines de lucro. Lo que pasa es que eso sucede como aquella letrica pequeñita que no leemos y que entonces eso condiciona que yo reciba ese beneficio. ¿Qué pasa? La ley establece que si yo hago donaciones a una institución sin fines de lucro, pues yo como empresa puedo tener una reducción de un 5% de mi impuesto sobre la renta. Pero
Eso tiene condiciones. Vamos a ver. Por ejemplo, la primera condición es: a esa institución sin fines de lucro que yo le voy a donar, tiene que estar al día en la presentación de sus impuestos, así sea informativo. Es decir, la fundación tiene que estar al día. De hecho, la fundación también emite comprobante fiscal, igualito como una empresa. Tiene que hacer una factura con comprobante fiscal a nombre de la empresa que le hizo la donación. Esa es la primera condición. Bien, entonces, la segunda, ese 5% que te van a reducir de impuestos sobre la renta, bueno, pues depende de tu impuesto que tú liquides en el año. Es decir, yo no voy a reducir todo lo que yo doné a la fundación. Por ejemplo, si yo hice una donación de 100,000 pesos a una iglesia, esa iglesia tiene que darme factura. Una factura por los 100,000 que pesos. sume los 100,000 pesos, pero yo no voy a reducir de mi impuesto sobre la renta 100,000 pesos. Yo voy a reducir El 5%. el 5% del impuesto que yo tengo que pagar. Exactamente. Y en el caso que se dé, por ejemplo, una institución del Estado que tenga esté en el presupuesto nacional, Sí. pero puede recibir donaciones de empresas privadas, de organismos internacionales. Sí, por supuesto. Lo único que tenemos que clasificarlo bien y dividirlo. Es decir, hay un anexo que es para que se detallen todas las donaciones que se recibieron del Estado, y hay otro que es para tú especificar de dónde provienen las donaciones de terceros, así se llama. Si son de particulares, si son de instituciones internacionales, si son de empresas, entonces sí, la puedes recibir. Si tienes subvención del Estado, puedes recibir otras ¿Y donaciones eso significa también. para ellos también un 5% o hay un porcentaje diferente? Eso significa para ellos un 5% también. El 5% de mi impuesto es lo que yo puedo rebajar como parte de las donaciones que le di a la fundación. Así mismo es. ¿Tiene que tener una habilitación específica esa institución de la posibilidad de tener ingresos, ya sea del presupuesto del Estado como de las alianzas público-privadas y con ¿Sabe, Ángela, organizaciones que ese es internacionales? otro de los puntos por los que a las fundaciones pues, le han retirado la subvención? Ujú. ¿Qué pasa? Obviamente, yo puedo crear una fundación para cualquier objetivo que yo quiera abarcar. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, el tema de la educación. Ujú. Digamos, de la educación a niños, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? El objetivo de mi fundación tiene que estar alineado al objetivo del Estado del año que yo voy a solicitar la subvención. Porque el Estado también tiene su propio presupuesto y el Estado tiene su propia planificación. No significa que porque yo tengo una fundación o una asociación sin fines de lucro, a mí hay que darme subvención del Estado. No funciona así. Es dependiendo de si el objetivo de mi fundación va alineado al objetivo del Estado. Entonces, ahí hay un tema de, digamos, a veces se sienten un poquito mal los que son parte de miembros de fundaciones porque dicen, pero yo trabajo para mi país, para hacer obras de bien público. Pero no había sido determinado como una prioridad en la planificación. Exactamente. Condición número 2. Vamos a suponer que, bueno, yo tengo una fundación pues que va alineado con el objetivo del Estado del año que yo voy a solicitar la subvención. Pues también yo tengo que hacerlo a través del ministerio que se encargue de ese objetivo que yo voy a trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una fundación que trabaja con temas de la mujer. Ujú. Por ejemplo, pues yo debo canalizarlo vía Ministerio de la Mujer. O si es de salud, a través del Ministerio de Salud. Correctamente. O sea, va a depender de cuál es el objetivo como fundación que yo tengo. Pero me crea confusión eso, porque hay ONGs que tienen muchísimos años. Entonces, el interés, el propósito, o sea, la prioridad del gobierno que esté en ese momento, no necesariamente es lo que tú estás trabajando. Así mismo es. Entonces, tendrías el riesgo de perder la subvención que ya has tenido a veces por mucho tiempo. Bueno, lastimosamente sí. Y eso las fundaciones no lo están comprendiendo.
El Estado, yo digo que el Estado es como si fuera una empresa. Ellos tienen su propia planificación. Y no, ellos como tienen, si fuera solo una empresa. Claro. Y una empresa muy delicada. Muy porque delicada. Es sin fines de lucro. Claro, entonces, bueno, entonces ellos también tienen su presupuesto y también tienen su planificación. Entonces, el objetivo de la fundación tiene que estar alineado a eso. Si no está alineado a esos objetivos del Estado, pues obviamente te van a retirar la subvención. Es bueno que habló del tiempo y ese es uno de los puntos que establece la ley. A veces creamos fundaciones o instituciones sin fines de lucro para aprovecharnos de esa subvención del Estado. Y bueno, la ley es muy clara y dice, lo primero que tienes que tener es cuanto menos un año de operación en la fundación. ¿Por qué? Porque otro de los requisitos para que tú puedas aplicar a esa subvención del Estado se llama subvención, porque sería un poco del Estado que te coloco en tu fundación para que a su vez tú puedas hacer proyectos alineados al objetivo del Estado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué como requisito deben tener mínimo un año de operación? Porque tú como fundación tienes que documentarme, a mí al Estado, tienes que documentarme cuáles son tus programas de trabajo. Algo bien diseñado, bien estructurado. ¿Cuál ha sido tu año de trabajo? Con fotos, con videos. Yo de las fundaciones que asesoro les digo, señores, es importante el tema de la página web, por ejemplo. Dejar evidencias. Claro, del Instagram, por ejemplo, que en la sección anterior pues se hablaba mucho de tecnología. Y yo le digo a las fundaciones que asesoro, tienen que documentar lo que hacen, tienen que tirar fotos, tienen que subirlo a las redes, tienen que tener una pequeñita página web donde tú puedas ir documentando las cosas que haces. Tienes que tener un programa bien desarrollado, una planificación de trabajo, qué voy a hacer en enero, cuáles son los lugares que voy a visitar, cuáles son, digamos, las actividades que voy a hacer, febrero, marzo y abril, y así sucesivamente. O sea, una fundación tiene que trabajar con los mismos parámetros que una empresa. Mira, ahí vienen a mi mente dos frases. Una, hacer el bien y no mires a quién. Y que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Pero también es hacerlo bien y dejarlo saber. Y dejarlo saber. Sobre todo cuando los recursos no salen de tu bolsillito. Así mismo es. Hay una parte muy importante en lo que tiene que ver con los impuestos de las ONG que no quisiera dejar de decirlo. Por favor. Hay veces que creemos que porque tenemos una fundación, pues no tenemos que pagar, digamos, impuestos de las operaciones que yo hago, porque yo soy una fundación. Uh-huh. Yo lo que recibo son donaciones. Eso es cierto. Sin embargo, si yo como fundación hago actividades comerciales, actividades, por ejemplo, kermés. Yo hago una kermés y vendo productos en esa kermés. Lo que está, digamos, exento de pagar impuesto es la donación que yo recibo. Ahora bien, si yo hago actividades y pues, recaudo dinero a través de la actividad, dinero, eso es una actividad comercial. Ya eso no fue una donación. Entonces, en ese caso sí tengo compromisos de impuestos que pagar. Por otro lado, pero en eso hay que tener mucho cuidado, porque yo recibo una donación, de la donación le invierto en la actividad, ¿verdad que sí? Pero de lo que recaude de esa actividad tengo que pagar impuestos. Sí. Para mi propósito estoy cero. Exactamente, por eso tiene que estar muy clasificado y de hecho en los formularios que tiene que llenar las fundaciones está clasificado cuál fue el ingreso de la donación, cuál fue el ingreso por actividad comercial. ¿Por qué? Porque son dos objetivos de ingreso distintos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Pero por otro lado, también a veces como fundaciones decimos, bueno, yo no tengo que pagar ITEVIS cuando yo hago una compra o pago un servicio a un proveedor. Eso también es cierto. Sin embargo, esa eliminación del ITEVIS, de esa factura de servicios o de ese proveedor, debe estar autorizado por el Ministerio de Hacienda. No simplemente porque yo soy fundación, tengo el derecho de recibir una factura sin ITEVIS, porque quien no paga ITEVIS soy yo como fundación, no mi proveedor. Okay. Mi proveedor no está autorizado
a emitir facturas sin ITEVIS. Ese proveedor tiene que tener una autorización para que me pueda facturar sin ITEVIS. Señores, hay cosas que parecen muy fáciles y las son en el momento en que uno tiene la información correcta. Es muy bueno. Yo estimulo a quienes quieren hacer bien social y que su trabajo sea pues contribuir con los que tienen menos recursos, pero que hacerlo bien, informarse de modo que no vaya, lo que queremos hacer un bien no vaya a ser un perjuicio. Así mismo es. Así que, Larisa, muchas gracias. Muchas gracias por traernos luz y esa luz que nos da la paz, porque muchas veces con muy buenas intenciones terminábamos bien enredados. Aquí les ofrecemos esas informaciones, la ponemos en el videíto, se van a YouTube, Mujeres a Tres Tiempos, lo buscan y lo vamos viendo hasta que nos lo aprendamos. Excelente. O cada vez que lo necesitemos, para que esos objetivos, pues, de contribuir con los demás, pues, se hagan realidad sin dolores de cabeza. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nos volveremos a encontrar en otro Mujer a Tres Tiempos.